El testimonio que Juan el Bautista ha dado de Jesús, según nos cuenta el Evangelio de Juan, es fundamental para conocer la identidad del Mesías, de Jesús Mesías, y también su actividad, la misión que él va a realizar. En el Evangelio de Juan, ya en el prólogo, el Bautista se presenta como un testigo de la luz y ha sido sometido a un proceso, a un interrogatorio por parte de las autoridades judías que están muy alarmadas por la actividad que Juan el Bautista realiza en el desierto, y él pues ha negado ser un profeta o ser el Mesías. Él se presenta como una voz que clama o que grita desde el desierto. Y el contenido de esa voz es el testimonio que da Juan para conocer a Jesús, como vemos ahora en el Evangelio de este domingo. Dice así el texto: al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que llegaba hacia él y dijo: mirad el Cordero de Dios, el que va a quitar el pecado del mundo. Esta es la primera indicación fundamental que nos da el Bautista para conocer a Jesús. Jesús, que es presentado como el Cordero de Dios. En la tradición bíblica el Cordero es el animal por excelencia para recordar y para celebrar el gran acontecimiento de la Pascua. La salida de la tierra de esclavitud de Egipto, y por eso Moisés aquella noche, la noche de Pascua, dio la orden de que había que comer la carne de un cordero para ser capaz de estar dispuestos a afrontar el camino, y también con la sangre de ese cordero había que señalar las puertas de las casas de los judíos, de los hebreos, para que el ángel de la muerte saltara esas casas, por lo cual sería una manera de estar librados de la muerte. Con esa imagen del Cordero, entonces ahora el evangelista nos está dando a conocer por cuál motivo Jesús se presenta como Cordero de Dios, porque es aquel que con su carne nos va a dar la fuerza necesaria para liberarnos de todo aquello que impide el crecimiento humano, y con su sangre, claro, nos va a salvar de la muerte definitiva, no de la muerte física, sino de una muerte que pueda anular la persona. Jesús es el Cordero de Dios, y dice Juan el Bautista, porque va a quitar el pecado del mundo. Con su carne y con su sangre no se dice que va a expiar los pecados, sino que va a quitar el pecado del mundo, algo que precede a los pecados de los hombres. Es esa tendencia, ese rechazo al proyecto de Dios, a no aceptar la propuesta, el plan de Dios de un crecimiento, de una realización de la humanidad, de un poder alcanzar esa vida definitiva. Pues bien, Jesús como Cordero de Dios va a eliminar ese bloque, esa resistencia, va a quitar ese pecado del mundo, y lo va a explicar más adelante Juan el Bautista de qué manera va a llevar a cabo esa actividad, esa hacer su actividad como Mesías. Otra indicación que el Bautista añade: siempre hablando de Jesús, es de quien yo dije: detrás de mí llega un varón que estaba ya presente antes que yo, porque existía primero que yo. Juan presenta a Jesús como un varón, como un hombre. Es importante esta declaración porque en Jesús, hombre como nosotros, se ha manifestado la plenitud del amor del Padre, se ha manifestado esa condición divina, pero es un hombre que se presenta sin ningún atributo de poder, igual que la imagen del Cordero no es una figura que pueda causar pavor o temor. La imagen del Cordero es la figura de lo mansueto, de lo sencillo, de lo humilde. Pues de esa manera Jesús va a llevar su actividad como un hombre que no está revestido de poderes religiosos o políticos o militares, como una actividad que no causa ningún temor, sino que va solamente a infundir una cualidad de vida más grande en toda la humanidad. Y añade, por último, Juan el Bautista: Juan dio este testimonio: he contemplado al Espíritu bajar como paloma desde el cielo y quedarse sobre él. Juan contempla al Espíritu. El Espíritu es toda la fuerza del amor del Padre, esa fuerza creadora, esa fuente de amor que baja como una paloma. Esta es otra figura que usa el Bautista. La paloma recuerda al proyecto de la creación, cuando el Espíritu de Dios pues
volaba sobre las aguas, esa paloma que en la tradición judía se encariña siempre hacia su nido. Pues bien, ese espíritu como una paloma que recuerda el proyecto creador y que recuerda todo el amor del Padre, ha bajado hasta desde el cielo y se ha quedado sobre Jesús. Juan el Evangelista nos dice que no es suficiente solamente recibir el Espíritu, es importante que el Espíritu permanezca, que resieda, que encuentre una morada en la persona humana. Por eso Jesús va a ser aquel que va a comunicar el Espíritu, porque no solamente ha bajado sobre él, sino que se ha quedado a residir en él, se ha quedado permanentemente en él. Y Juan el Bautista, con esta imagen del Espíritu que ha bajado como una paloma sobre Jesús, recibe una ulterior aclaración. El que me mandó a bautizar con agua fue quien me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y se queda, ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo. Pues yo en persona lo he visto y dejo testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pues ese es el testimonio de Juan el Bautista. Jesús ha sido indicado como el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo, y ahora se explica de qué manera se realiza esa actividad. El pecado del mundo se quita cuando Jesús, dando a conocer el proyecto del Padre, infundiendo en toda la humanidad la calidad de su amor, pues va a bautizar en Espíritu Santo. Espíritu Santo, santo todo lo que separa del mal. Es decir, Jesús va a sumergir la persona en una realidad de amor que le permita su crecimiento, que le permita alejar todo lo que impide su realización humana. Esa es la actividad entonces del Cordero de Dios, y lo va a hacer dando su vida con su sangre, con su carne, no combatiendo contra sus enemigos, sino dando la vida incluso a favor de sus enemigos. Y por eso el testimonio de Juan es fundamental. Este hombre Jesús, que ha sido comparado con un cordero y que es sobre el que ha bajado el Espíritu como una paloma, este es el Hijo de Dios. Dios encuentra en Jesús la semejanza más grande, la expresión perfecta de su amor, y será Jesús como Hijo de Dios el que nos permita a nosotros, si lo acogemos, como dice el prólogo de Juan, de ser también capaces de llegar a ser hijos de Dios. A los que lo han acogido, a los que se han identificado con su humanidad, dice Juan el Evangelista en su prólogo, Dios le ha dado la autoridad de ser sus hijos.